segundos. Muy buenos días a todos. Baja el brazo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por seguirnos a través de la plataforma en esta mañana en la que queremos hablar de un tema que nos preocupa mucho a todos los que nos dedicamos a la salud ocular. Y es cómo ha influido la pandemia precisamente en la salud ocular de los españoles. Para ello y para abarcar este tema nos acompaña, por un lado, el doctor Francisco Pollales. Buenos días. Buenos días, director médico de Miranza Innova Ocular, IOA, perdón, Miranza Oftal Team, nuestros dos centros en el norte de Madrid, 22 oftalmólogos en Galileo, 11 en María de Molina, el mayor proyecto oftalmológico de la ciudad de Madrid, y ahora en IOA en Galileo con 400 metros cuadrados de ampliación. ¿Cómo lleváis esta nueva etapa, nuevo IOA? Asumiendo un crecimiento rápido que siempre tiene pues, sus pequeñas pegas, pero realmente muy ilusionados con el nuevo proyecto. Realmente es la mayor clínica en este momento en Madrid y una de las mayores del país, y realmente pues, procurando pues, mantener ese nivel de excelencia el que siempre hemos presumido. Así que pues, efectivamente muy ilusionados con el nuevo proyecto. Muchas gracias, Paco. Nos acompaña también el doctor Daniel Elíes. 30 años de experiencia en excelencia oftalmológica en Barcelona, en el IMO de Barcelona, centro de reconocido prestigio a nivel mundial, recibe pacientes de todo el mundo, de toda España, un modelo excelente basado en las subespecialidades, en las superespecialidades, y ahora, desde hace 2 semanas, con suerte también en presencia en Madrid, disponemos de la excelencia oftalmológica del IMO. ¿Cómo han recibido los madrileños al IMO estos días? Muy buenos días a todos. Pues la verdad es que muy bien, que nos han recibido, bueno, no esperábamos menos, pero han confirmado que nos tienen aprecio, que nos tienen cariño y que venimos con mucha ilusión. La realidad es que es un proyecto importante para nosotros. Tendremos que demostrar en el futuro que es así, pero bueno, aquí estamos y con mucha ilusión y muchas ganas. Muchas gracias, Daniel. Y nos acompaña igualmente Martina Klein, modelo empresaria que ha tenido la gentileza de acompañarnos en este evento y apoyar la iniciativa. Martina, además, yo creo que conoce bien el IMO de Barcelona desde hace años, y creo que es tu primera oportunidad de conocer el IMO de Madrid. No sé si has tenido oportunidad de ver el centro, ¿te ha gustado? Bueno, me han llevado los doctores a conocer un poco los pasillos. La verdad es que soy paciente del IMO en Barcelona desde hace muchos años. Mi pareja también se ha operado con vosotros, bueno, con ellos, y muy contenta de participar en esta iniciativa, de que me hayáis invitado, y me siento absolutamente reflejada en muchas de las cosas, en la mayoría de los números que vais a reflejar hoy, porque bueno, soy mami, llevo gafas y he estado confinada y he aumentado el consumo de los aparatos de forma brutal, y muy interesada en lo que vais a contarnos hoy. Muchas gracias, Martina, por acompañarnos. Bueno, juntos vamos a desgranar las conclusiones extraídas del primer estudio sobre la salud ocular en tiempos de pandemia que hemos impulsado desde Miranza, y que recoge tanto la versión del paciente como la del profesional. Sí que me gustaría comentaros que a través de la landing page en la que habéis conectado con nosotros tenéis acceso a la nota de prensa, y además me comentan que tenéis la posibilidad en un botón abajo de hacernos las preguntas, sugerencias, dudas, que al final de la presentación intentaremos solventar de la mejor manera posible. Y ahora, si me permitís, me gustaría lanzaros una pregunta. Si tuvierais que decir cuántas personas reconocen no haber cuidado de su salud durante los últimos meses, ¿qué diríais? Pues eso es lo que hemos preguntado nosotros a 400 españoles, y lo que nos han contestado es que el 75% de ellos reconocen y aseguran que no han acudido a ningún especialista durante los últimos meses, a pesar de que el 30% de ellos considera que han empeorado desde el inicio de la pandemia su salud visual. Cuando hemos hecho la pregunta a nuestros oftalmólogos, a 100 oftalmólogos del Grupo Miranza, el 55% de ellos efectivamente confirman que han notado que en sus consultas encuentran un empeoramiento de los cuadros más graves y problemas un poco más avanzados. Doctor Elíes,
según tu opinión, ¿compartes esta opinión? ¿Realmente estáis encontrando más problemas en las consultas? Pues sí, lamentablemente en estos 6 o 8 últimos meses, y por culpa de las razones que comentaremos más adelante, estamos notando que hay casos más severos o más avanzados. Es decir, la falta de presencia en las clínicas, la falta de la consulta rutinaria muchas veces en el paciente que tiene una enfermedad como el glaucoma, como la degeneración macular, ha hecho que esa enfermedad avance y el paciente pues llegue ya en un caso o en una situación más avanzada y más patológica. En ese sentido, a mí me gustaría destacar 2 grupos de pacientes en los que, dejádmelo decir así, no deberíamos obviar las consultas rutinarias o periódicas. El primer grupo de pacientes es aquellos como nosotros, mayores de 45 o 50 años, en los que por simple edad y envejecimiento pues somos más propensos a padecer ciertas enfermedades crónicas. Glaucoma, degeneración macular, la catarata, que es la principal causa de ceguera en países subdesarrollados, e incluso pues quizá no patologías, pero alteraciones como la presbicia, que nos va a afectar a todos y que puede hacer que tengamos un cansancio, una sobreexposición a las pantallas de ordenador, un deterioro de la visión. Y el segundo gran grupo, y quizá, perdonadme como padre, más importante, los niños. En los primeros 10 años de vida es donde desarrollamos el sistema visual. La visión de un niño se desarrolla de los 0 a los 8 o 10 años. Cualquier patología, un defecto en la graduación de la gafa, una úlcera, una lesión en ese ojo puede desarrollar una ambliopía y una pérdida de visión definitiva que luego no seremos capaces de revertir. Así que en estos 2 grupos, nadie debería, pero en estos 2 grupos de pacientes es recomendable acudir a las consultas rutinarias y hacer los chequeos que correspondan a nivel ocular y a nivel de salud en general. Gracias, Dani. En cuanto a las revisiones periódicas, sí me gustaría destacar que 9 de cada 10 expertos consultados perciben que efectivamente se ha retrasado la consulta, sobre todo en las patologías crónicas, como decías, glaucoma, pero también en esas revisiones anuales que todos los especialistas recomendáis. Y además estiman que el 43% han sufrido consecuencias negativas en la salud. Doctor Pollales, ¿en qué casos consideras que ha afectado de forma más negativa este retraso? Bueno, yo creo que sobre todo en esas alteraciones que son crónicas e insidiosas. Esto es, hay patologías que realmente el paciente no va a percibir de una manera clara y que sobre todo va a ser muy difícil revertir las consecuencias de la misma. Antiguamente se conocía el glaucoma como la ceguera silenciosa. Realmente la gente quedaba ciega sin que ni el paciente supiera ni cómo ni cuándo, ni el médico supiera cómo atajarlo. Pero ese tipo de patología, por ejemplo, hoy día tiene un control y unas soluciones médicas que realmente han avanzado tremendamente, pero hay que estar ahí porque el problema es que no podemos revertirlo. Así que esas pérdidas de visión progresivas muy difíciles de notar van a ser irreversibles y lo que es peor, a veces incluso se producen fenómenos como el que conocemos como apoptosis, que es que una vez que ha comenzado la muerte celular, una vez que ha comenzado el deterioro de nuestro nervio óptico, a veces es imparable, ya aunque intentemos revertir esa situación ya es imparable y realmente podíamos haberlo solucionado. Otro de los problemas que son muy acuciantes hoy día es por su extensión y por su penetración sobre todo en el mundo occidental, que hemos alargado la vida y la calidad de vida, es la degeneración macular asociada a la edad. En la degeneración macular hoy día hay tratamientos que han sido espectaculares en cuanto a la capacidad de mantener la visión de esos pacientes, pero tiene que ser tremendamente controlado, con un tratamiento periódico, sin dejar pasar muchas veces ni una semana de más con la revisión que tenía que haber hecho ese paciente, y nos encontramos con que esos pacientes han dejado de venir, han perdido prácticamente la visión y ya no tenemos solución para ellos. Y realmente su calidad de vida va a empeorar muchísimo. Y encima incide en aquellos grupos de pacientes que, como veremos después, son los que más miedo han tenido en salir de casa, los que más eran afectados por la COVID, pero realmente acudir a una consulta no hubiera implicado probablemente ningún riesgo para su vida por la COVID y, sin embargo, ha supuesto un riesgo brutal para su visión. Muy bien, retrasos en los seguimientos, en los controles, pero ¿por qué motivos? También hemos preguntado a los encuestados por qué motivo han retrasado la asistencia a las consultas especialistas. En el 49% de los casos nos han dicho directamente el miedo al contagio del coronavirus y en el 28% restricciones marcadas por las autoridades competentes.
Elías, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le dirías a un paciente que tiene que venir a una consulta, que tiene que ver a su especialista y que está en su casa en estos momentos? Bueno, lo primero, como profesionales sanitarios hay que decir que hay que cumplir las normas, hay que cumplir aquello que dictamine en cada momento. Estamos en un momento cambiante, la autoridad sanitaria de la región, de la zona, de la comunidad o del país. Pero una vez dicho esto, ninguna autoridad sanitaria ha prohibido a un paciente ir a una consulta médica o ser atendido por un profesional de la salud. Y por tanto, lo que hay que decirle es que, como ya apuntaba el doctor Poyales, el hecho de no acudir a un centro de salud o a una consulta oftalmológica es mucho más arriesgado o es mucho más, el deterioro que le puede producir es mucho mayor que el riesgo de ser contagiado por un coronavirus o cualquier otro tipo de enfermedad. En ese sentido, me gustaría deciros que el 100% de nuestros centros del Grupo Miranza sigue las normas, tiene los protocolos de sanidad, de limpieza, de seguridad, para tener a todos nuestros profesionales, a nuestros amigos, a nuestros pacientes seguros y a salvo. Y que venir a una consulta tiene un riesgo mínimo ante el riesgo de padecer una progresión de la enfermedad o una patología banal, como una pequeña queratitis, que no sea tratada a tiempo, acabe en una úlcera, en una cicatriz corneal o otras patologías por el estilo. Por lo tanto, por favor, y es una recomendación de amigo, no dejéis de acudir al sanitario, al profesional de la salud, al oftalmólogo o al médico si tenéis un problema por el miedo al coronavirus. Gracias, Dani. En ese sentido, si nos centramos en las patologías que recoge el estudio, ya habéis comentado algo al respecto. Parece que se están desarrollando sobre todo temas de ojo seco, en los jóvenes problemas de miopía y la degeneración macular asociada a la edad en los mayores de 65 años, que por cierto es la primera causa de ceguera. ¿Qué ha provocado esta situación? Pues hemos preguntado a nuestros oftalmólogos y el 34% de ellos nos hablan de hábitos, de cambio de hábitos o nuevos hábitos, y entre ellos lo que más destaca es el uso de pantallas. Hemos preguntado igualmente a los encuestados y nos comentan que 8 de cada 10 españoles usa de forma habitual el móvil, la televisión, el ordenador, el portátil o las tablets, ¿no?, durante 2 o 3 horas al día. Y precisamente 2 de cada 3 reconocen que durante la pandemia han hecho un mayor uso de estos dispositivos. ¿Qué significa esto para nuestros ojos? Bueno, significa, una pequeña puntualización antes que nada. Curiosamente, ha salido hace poco un estudio en el que entre lo que la gente cree que está utilizando la pantalla y la realidad de lo que utiliza la pantalla es aproximadamente el doble. O sea, la gente contesta, uso la pantalla 2 horas al día, la usa 4 y media. Así que realmente estamos sometidos hoy día a una exposición a las pantallas, móvil, tablets, que en sí no son perjudiciales. Lo que llega a ser perjudicial es el estar, no estábamos hechos para eso, estamos hechos para correr por la selva, no para estar delante de una pantalla, ya sea de móvil, ya sea de la tablet, ya sea del ordenador. En nuestro trabajo estamos 8 horas en el trabajo delante de una pantalla de ordenador, luego en la tablet, luego en el ordenador en casa, y además el trabajo en el domicilio ha hecho que la gente no deje de trabajar. O sea, la gente ya no está 8 horas, está 8 horas más 2 horas más después se mete en la cama y lee en la tablet. Y todo eso ha disparado patología quizás no tan grave, o que no se percibe como tan grave, como la patología de ojo seco, en la que está empeorando de una manera llamativísima en la gente joven, sobre todo los adolescentes, y que no sabemos qué consecuencias va a tener en el futuro, porque algo que consideramos como algo incómodo pero no grave se está convirtiendo en algo grave y una patología a veces tremendamente seria, y sobre todo que altera profundamente nuestra calidad de vida y que a lo mejor resulta que llega un momento que no podemos ni utilizar las pantallas. Entonces, patología de ojo seco realmente ha aumentado y mucho. Tampoco está muy claro si aumenta el nivel de miopización, pero es cierto que hay una pandemia desde hace años, desde hace aproximadamente 50 años, en la evolución de la miopía en los pacientes más jóvenes. No le podemos echar la culpa solamente al tema de los iPhone, de los smartphones y de las tablets, porque empezó antes. Pero sí probablemente al vivir en interiores, al disfrutar menos del aire libre, al estar menos en la calle. Así que realmente
lo de menos tableta y más bicicleta creo que es un mensaje que se debe utilizar y que realmente en este momento y por hecho de la pandemia se ha restringido mucho, pero hay que salir a la calle y hay que vivir más al aire libre. Gracias. Pero si necesitamos el uso de pantallas para el trabajo, para ordenadores, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué instrucciones darías a los pacientes para un uso adecuado de las pantallas? Necesidad, hoy en día no se puede vivir sin pantallas y sin ordenadores. Solución no la hay, pero sí hay conductas o formas de utilizar esas pantallas de forma que nos afecten menos. Y esas conductas, resumiendo, podrían ser, primero, buena iluminación ambiental y de la propia pantalla. Controlar brillo, controlar tamaño de letra. No hay un tamaño de letra ideal, pero no podemos poner una pantalla de 50 pulgadas con letra de Arial 6, ni una pantalla de iPhone o de smartphone con una letra de 40, es decir, hay que ser proporcional. Aparte de las condiciones de brillo adecuadas, si tengo mucha luz ambiental puedo subir el brillo, pero si estoy a oscuras no pongo el brillo a tope porque eso me va a molestar y me va a dañar. Una cosa muy importante, volviendo a la selva y al correr por la selva, es que la raza humana está diseñada para mirar hacia abajo y protegerse de lo que pisamos y de lo que vemos. Por tanto, la mirada hacia abajo es mucho más relajada que la mirada hacia arriba. Si probáis de mirar 15 minutos hacia arriba, veréis que en 15 minutos estáis cansados y podéis pasaros todo el día mirándoos los pies y no tendréis una fatiga ocular como tal. Por tanto, pantallas de ordenador, de televisión, de tablet, siempre por debajo de la línea de la mirada. Es mucho más cómoda y es mucho más fácil esa línea de visión que no con una pantalla elevada. A nivel de siempre que utilicemos más de 4 o 6 horas tablets o pantallas de ordenador, yo creo que hay algo fundamental que es uso de lágrimas artificiales. Lubricar, hidratar el ojo, cuidar esa superficie ocular. Y luego hay una regla anglosajona que es la de los 3/20 o del 20-20-20, y es que cada 20 minutos deberíamos descansar unos 20 segundos la mirada mirando más allá de 20 pies. 20 pies son más o menos unos 6 metros. Es decir, miremos al infinito unos 20 segundos cada 20 minutos, media hora, para relajar esa contractura muscular. Nosotros, si miramos todo el rato a una misma distancia, es lo que nos fatiga y lo que nos cansa. Tú cuando estás mirando un árbol 2 horas seguido, la corteza del árbol, no parpadeas porque estás fijándote en el detalle, no estás enfocando y desenfocando tu músculo ciliar, el que se encarga de acomodar y de enfocar, y todo eso produce un cansancio, una fatiga, una alteración de la superficie ocular, que es lo que debemos evitar. Si no podemos evitar usar la pantalla porque no se puede, hagamos lo posible para hacerlo en las mejores condiciones. Muchas gracias. Martina, ¿tú te sientes identificada? ¿Habéis aumentado el uso de pantalla estos últimos meses? Sí, de forma bastante escandalosa, sí. Y lo cierto es que ahora que de alguna forma como que intentamos volver a cierta normalidad, hay ciertos hábitos que se han quedado y entonces es como una sensación como de desenganche difícil, por lo menos en lo que a mí se trata, ¿no? Mi trabajo ha mudado a una cosa mucho más digital. Estamos muy pendientes de las redes sociales, de colgar historias, de llegar al cliente de otra forma, y eso significa que estás constantemente mirando la pantalla. Pues ya sabes, 20-20-20. Me gusta muchísimo. Y lo de la menos tableta y más bicicleta también. Muy bien. ¿Algún grupo de riesgo concreto más susceptible con el tema de las pantallas, Paco? Ya lo hemos comentado. Niños, adolescentes, entre otras cosas por un abuso de las pantallas, y luego porque además los niños funcionan mucho más con visiones mucho más próximas. Los adultos en general estamos trabajando con pantallas más alejadas, situadas siempre. Hay que subir los taburetes, efectivamente, como decía el doctor Elías, hay que mirar hacia abajo. Nadie lee aquí arriba un libro, lo ponemos aquí abajo. Efectivamente, estamos diseñados para converger, los ojos tienen que juntarse para ver muy cerca, y hacia abajo lo hacemos mucho mejor que hacia arriba. Nuestra musculatura está diseñada para eso, pero cuanto más cerca, más convergencia, más tenemos que meter los ojos. Surge una patología nueva que antes veíamos rarísimamente, se llama troquelitis, es un dolor intenso en la parte interna de los ojos, cerca de la raíz de la nariz, largo de explicar y que no viene al caso, pero que se produce sobre todo cuando mantenemos la convergencia durante mucho tiempo. Y lo estamos viendo mucho en niños, dolores intensos, además se produce un déficit inmediato ya de atención, no pueden estar enfocándose a distancias. Así que niños, quizás lo más problemático, porque además
además utilizan sobre todo smartphones. Y luego tenemos pues la población más adulta, más mayor, sobre todo más en mujeres, son más propensas al ojo seco y se producen patologías de superficie ocular. Nuestra primera lente del ojo, que es la córnea, es una lente que es muy buena si está humedecida, pero si no pierde calidad brutalmente. La superficie vista al microscopio de una córnea es rugosa, solo funciona bien como lente si tiene una buena capa de lágrima por encima, y eso desgraciadamente lo estamos perdiendo trabajando en interiores. Ya no hay el radiador de la abuela con el vasito de agua encima, ahora trabajamos en ambientes de aire acondicionado con unas extremas situaciones de sequedad ambiental durante muchas horas, y como decía el doctor Elías, cuando estamos atentos a una pantalla parpadeamos muy poco. Y si sumamos el ambiente, la visión próxima, el parpadear poco, tenemos asegurada los problemas de superficie. Y hoy se considera que por encima de 4 horas trabajando con un ordenador, todo el mundo tiene problemas de superficie ocular y todos trabajamos más de 4 horas. Muchas gracias, Paco. Estamos hablando de un empeoramiento en la calidad y en la salud ocular de los españoles. Martina, que tú vienes de representante aquí de los aquí pacientes. El pueblo. Efectivamente. Sí. ¿Habéis notado que algún miembro de la familia ha empeorado la salud? No. Pero el problema está ahí, que no notas ese empeoramiento. Tú vas tirando y vamos aumentando la cantidad de horas delante del televisor y digo, de la tele es otra, porque además la cantidad de oferta que nos han dado en cantidad de series y tal hace que cuando no estás delante del ordenador estás además delante de la tele. Pero no porque no lo notemos, digamos, ahí está el problema, ¿no? No notamos que estamos peor y en realidad probablemente estamos empeorando nuestra salud ocular. Los adolescentes, tenemos 3 en casa, han estado todo el confinamiento delante del ordenador haciendo clases online y han estado pues las 8 horas que tenían que estar en el cole, han estado delante del ordenador. Y la pequeña, por suerte no, pero es verdad que la pequeña, ¿cuántas manualidades puede hacer la pequeña? Entonces, en un momento dado, pues las películas o la oferta en tele o en tablets, también todos hemos tenido que acudir a ello de vez en cuando. Así que, bueno, yo creo que todos debemos estar un poco peor y me parece pues, un muy buen llamado de atención para que las familias acudamos con tranquilidad, pero en masa, a hacernos mirar la vista. Efectivamente, y hablando de las revisiones de las que hablábamos al principio, efectivamente, ¿te sientes identificada? ¿Habéis tenido que retrasar o habéis visto retrasar alguna de las revisiones que tenéis que hacer? Sí, todas. Hemos retrasado todas las revisiones y porque estamos bien no nos damos cuenta o vamos pasándolo para más adelante y gracias por recordármelo. Vamos a activar las agendas para llevar a los niños y llevarnos nosotros y recordarles a mis padres que vayamos. Muy bien, magnífico. A mirarnos los ojos. Estamos últimamente, en los últimos años, muy vinculados y muy orientados en general al cuidado de la salud. A nivel global, nos cuidamos, hacemos ejercicio, pero cuando hablamos de salud ocular, yo creo que todavía hay mucho desconocimiento, ¿no? En ese sentido, ¿qué opinas? Es absolutamente cierto y además la vista es lo que más nos importa, digamos, las cosas que entran por la vista, la belleza de lo que vemos, ¿no? Le damos tantísima importancia y sin embargo no la cuidamos todo lo que se merece, ¿no? Si es tan primordial y disfrutamos tanto de lo que nos ofrece la vista, ¿no? ¿Por qué no es todo lo prioritario que debería? Yo por lo menos me he pasado la vida trabajando en el mundo de la moda, que básicamente es aquello que ves y que te gusta, y ahora trabajo en el mundo de la estética de la decoración, que también es como que te guste donde vives, ¿no? que te enamore a la vista, y sin embargo siendo tan primordial no lo es a la hora de cuidarla y es curioso. Efectivamente, es muy obvio parece lo que comentas, pero no es tan fácil. No. Efectivamente, hemos preguntado a nuestros oftalmólogos y el 65% consideran que tan solo el 32% de la población hace un cuidado de sus ojos de forma correcta. Y como decíamos al principio, esto tiene su impacto. El 30% de los españoles considera que ha empeorado su calidad visual en los últimos meses. Nos hemos centrado un poco en el tema de pantallas, pero a mí me gustaría preguntarle al doctor Elías algún aspecto adicional respecto a hábitos de vida que no tengan que ver con el teletrabajo que deberíamos de mejorar o cuidar. Sí, al final el órgano es el ojo, perdón, es un órgano del cuerpo y por tanto si no cuidas tu cuerpo y no cuidas tu mente tampoco vas a cuidar tu ojo. En ese sentido, de los 100 oftalmólogos encuestados, pues 74 han considerado que el
principal factor de riesgo en empeoramiento de la salud ocular, sin ser una causa directa, es el tabaco. Y un poco sorprende, ¿no? ¿El tabaco por qué? Pues por dos motivos. Uno es irritativo del humo. Es obvio lo que decía el doctor Poyales, estamos en un sitio cerrado, en casa nos dejan fumar, pues nos encendemos un cigarro y ese ambiente todavía empeora más. Pero sobre todo a nivel médico, el gran problema del tabaco es un problema por estrés oxidativo. ¿Y eso qué significa? El tabaco es un factor de envejecimiento general y del ojo también. Si hemos estado hablando que a partir de los 50 tenemos cataratas, podemos tener DMAE, glaucoma, enfermedades que van relacionadas con el envejecimiento, pues bueno, el hacer una dieta sana y tomar antioxidantes va a ir muy bien si dejamos de fumar y no nos fumamos aquello que va a gastar los antioxidantes por un camino sin que pueda repercutir positivamente en nuestro ojo o en nuestra salud en general. El 58% de los oftalmólogos encuestados ha considerado, y consideramos también, que precisamente un hábito nefasto para la vista es el frotarse los ojos. El frotarse los ojos es la principal causa de evolución en un paciente con un queratocono progresivo, en una deformación progresiva de la córnea por el propio rascado. De hecho, en redes sociales podéis ver un vídeo que se ha editado con resonancia magnética en donde una persona se rasca, se frota el ojo y se ve la deformidad que estamos induciendo en un rascado normal, no es un rascado solo para la foto, y realmente si vemos eso dejaremos de rascarnos los ojos al menos durante un mes. También es muy importante, o se ha destacado por casi la mitad, el 43% de los encuestados, el que utilicemos gafas de protección solar adecuadas. ¿Y qué quiero decir con adecuadas? La gafa de protección solar cumple dos requisitos. Uno es bajar la iluminación, un día de mucho sol molesta la luminosidad, pero sobre todo la de proteger ante rayos UVA y otras radiaciones ionizantes. Una gafa de sol de mala calidad, lo que va a hacer es bajar la iluminación, nuestra pupila se va a dilatar, con lo cual le vamos a abrir la puerta a esas radiaciones ionizantes y no vamos a estar filtrados o protegidos. Por tanto, usemos gafas de sol, sí, por favor, pero usemos gafas de sol correctas, adecuadas, de óptica, no cualquier gafa de sol, que eso no es una gafa de sol, es un filtro que quita luz, pero no protege ante la radiación. En relación al tabaco y a los antioxidantes, una dieta mediterránea, una buena alimentación es un punto que se ha llevado el 38% de las votaciones de los encuestados, puesto que una dieta sana y rica en antioxidantes nos va a proteger de ese envejecimiento y es obvio que una dieta sana va a ayudar a nuestra salud general y ocular en particular. Y por último se ha destacado el consumo habitual excesivo, pondría yo, de alcohol, puesto que evidentemente cualquier deterioro físico va a ir y va a afectar directamente a la salud ocular. El alcohol puede provocar patología hepática y en consecuencia alteraciones secundarias de la visión por este camino. Muy bien, muchas gracias. Martina, no te voy a preguntar cuánto alcohol consumes, porque no debo. Muy poco, pero muy poquito. Sé que no fumas, pero ¿cómo cuidas? Escuchando al doctor Elías, ¿cómo hacéis el cuidado de la salud ocular en familia, en tu familia? Bueno, en realidad cumplimos bastante, digamos, menos frotarme los ojos, que me has dejado un poco asustada. En general, pues llevamos una muy buena alimentación, no consumimos alcohol, en realidad pues, somos bastante modélicos en ese sentido. Nos falta acudir a consulta, que se nos ha pasado un poco. Muy bien. Oye, pues para eso estamos, para recordaros qué es lo que tenéis que hacer. Bueno, acabamos ya, tan solo de daros las gracias por compartir o por escuchar con nosotros estas reflexiones tan interesantes que nos han dado los doctores, seguir la presentación y ayudarnos, sobre todo, a difundir el mensaje en la población. Ahora, si no me lo han dicho mal, y tengo aquí que habéis hecho alguna pregunta o alguna duda a lo largo de la presentación, teóricamente por aquí me vienen y si tengo alguna. A los doctores, cualquiera de ellos. Consejos para prevenir y mantener una buena salud ocular. ¿Empiezo yo? Venga. Primero, para mantener una buena salud ocular, revisiones periódicas, aunque estés asintomático, para descartar cualquier cosa que pase inadvertida, que no sea salud y que, por tanto, no estemos haciendo bien las cosas. Diría como grandes cosas a hacer. Una gotita de lágrima artificial nunca va mal, no te va a hacer ningún daño y siempre puede ayudar a lubricar y a cuidar un estado que no sea el adecuado.
la regla de los 20 si tenemos que estar muchas horas expuestas en el ordenador, y si no son la de los 20 es cada cierto tiempo para, desenfoca, cambia el punto de foco, intenta descansar y dormir, que se nos ha olvidado decirlo, pero el ojo necesita un descanso, y un descanso es cerrar los párpados y no utilizar, y lo demás pues yo creo que lo hemos ido comentando. Magnífico. DF nos preguntan si tenemos en qué porcentaje y qué tipo de patologías ha aumentado el uso intensivo de pantallas, y si tenemos algún dato sobre cómo han aumentado las enfermedades graves en estos últimos meses. No dispongo de datos oficiales, son difíciles de recabar, entre otras cosas porque hay una enorme distribución diferente por países, incluso por ciudades o por comunidades, en el caso de nuestro país. Pero realmente sí que hay un aumento claro de la sintomatología por, como estábamos hablando antes, por ojo seco, por lo que llamamos astenopia acomodativa, el hecho de estar enfocando siempre de cerca llega un momento que induce problemas, dolores de cabeza, estrés, incomodidad. Y a todo esto habría que sumar probablemente un par de cosas que se habían quedado al tintero. Hemos estado hablando de esos factores y no hay que olvidar que hemos estado hablando individualmente de cada uno de esos factores. No son sumatorios. Tiene un factor de multiplicación, o sea que cuando vamos sumando el consumo habitual de tabaco, frotarse los ojos, no utilizar protección y llevar mala alimentación y encima tomar alcohol, el cóctel es monstruoso. Entonces, realmente no solo hay que evitar puntualmente cada una de esas cosas, sino su combinación de factores también. No tenemos hasta la fecha una estadística concreta, pero sí en nuestras consultas podíamos analizar cada uno de nosotros el incremento que ha habido, y es más que notable. Es a lo que ha contestado precisamente esta encuesta. En nuestras consultas, en consultas especializadas, donde se tiene, digamos, mucho cuidado con lo que nos cuenta el paciente, con los motivos por los que acude a la consulta, en el que dedicamos nuestro tiempo a saber qué está pasando realmente, nos encontramos con un incremento muy notable, que es al que ha respondido a la encuesta, y tú tienes los datos, sobre cómo está afectando. Patología ojo seco, mucha, elevaciones de miopía marcadas en los niños, y sobre todo pues ese abandono de revisiones que nos lleva a encontrarnos con patologías agravadas, desgraciadamente, que podían haber sido solucionadas. Magnífico. Una última pregunta. Te preguntan, Dani, ¿aconseja aportación extra de omega 3 para la sequedad ocular? Está demostrado que los ácidos grasos omega 3 mejoran la producción lipídica de la lágrima. Y me explico un poquito. La lágrima no es agua. Si cualquiera de nosotros ponemos la mano dentro de una bañera de agua, nos mojamos, pero no nos hidratamos. Es decir, la lágrima es una crema hidratante que tiene que tener un componente acuoso, un componente lipídico y otras muchas cosas. El omega 3 mejora el componente lipídico de la lágrima, es decir, en números generales el omega 3 es beneficioso, pero habrá ciertos pacientes que tienen un déficit solo acuoso que no se beneficiarán del omega 3, mientras que el que tenga una alteración lipídica sí. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hay que acudir a un centro que se diagnostique qué tipo de ojo seco, de alteración tienes tú en especial, y en función de eso hacer el tratamiento adecuado para cada caso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Poyales. Muchas gracias, doctor Elíes. Muchísimas gracias, Martina, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Nada más, gracias a todos vosotros por acompañarnos en esta mañana y en la presentación de este estudio. Tan solo acabar diciendo que insistir que desde Miranza y a través de nuestros 700 profesionales seguiremos en nuestra intención y estrategia de hacer accesible la excelencia oftalmológica al mayor número de población y seguir cuidando de la salud ocular de todos los españoles. Muchísimas gracias a todos. Gracias.